Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. En esta oportunidad vamos a trabajar con todos los alumnos del bachillerato científico y del bachillerato técnico, del segundo y primero. Hoy repasamos las lecciones de física. Vamos a hablar de movimiento vertical en el vacío, los elementos de las fuerzas y las fuerzas concurrentes. Para poder empezar a trabajar con las ecuaciones del movimiento vertical, vamos a ver las siguientes tres. En primer lugar, tenemos la ecuación velocidad-tiempo. Con la ecuación velocidad-tiempo decimos que velocidad es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta ecuación responde a la velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque posee el parámetro de gravedad. La gravedad es la aceleración en esta ecuación. Esta aceleración hace que la velocidad varíe. Por eso es que nosotros decimos aquí velocidad en función al tiempo. ¿Por qué? Porque la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad, hace que la velocidad no sea constante, es decir, varíe. Ahora bien, tengamos en cuenta que para trabajar con el movimiento vertical tenemos que tomar un sistema de referencia. Si tomamos como sistema de referencia la Tierra, vamos a decir que todos los cuerpos que caen desde un punto, es decir, todos los cuerpos que siguen el sentido de la gravedad, tendrían que utilizarse con el signo positivo en nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque va en el sentido de la gravedad. Todos los cuerpos que suben, es decir, todos los cuerpos que van en sentido opuesto a la gravedad, se consideran aquí con signo negativo para poder hallar su respectiva velocidad. La misma cosa lo hacemos para la ecuación posición-tiempo, donde decimos altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad tiempo cuadrado. El signo más menos depende de quién, depende de si el cuerpo está en sentido de la gravedad, utilizamos signo menos, utilizamos signo más. ¿Por qué? Porque lleva sentido de la gravedad. Y cuando está en sentido opuesto, utilizamos el signo menos. Ahora, la misma cosa hacemos para la ecuación de Torricelli, porque decimos velocidad final cuadrada es igual a velocidad inicial cuadrado más menos 2, gravedad, variación de alturas. En este caso tenemos que tener en cuenta también que el signo que vamos a utilizar depende de la gravedad, es decir, si el cuerpo tiene sentido, el mismo sentido que la gravedad, decimos entonces que va a llevar sentido positivo. Y si tiene sentido opuesto el movimiento del cuerpo a la gravedad, decimos que aquí lleva signo negativo. Vamos a trabajar con algunos ejemplos. En primer lugar vemos, se deja caer una piedra desde lo alto de una torre y llega al suelo en 8 segundos. Calculamos la velocidad con que llega al suelo y la altura de la torre. En este caso nos dice la palabra clave, se deja caer. Cuando nos dice se deja caer, me está hablando de lo que conocemos en el movimiento vertical como caída libre. Es decir, velocidad inicial 0 metros por segundo. Velocidad inicial nula, porque se deja caer. Me da el tiempo total en que tarda en llegar al suelo. Veamos ahora cómo resolver. Tenemos velocidad inicial nula, tiempo de 8 segundos y la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado. Recordemos que la gravedad es un parámetro constante donde también podemos utilizar ya sea gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado o también podemos usar la gravedad como pi al cuadrado metros segundo al cuadrado. Vamos a utilizar aquí 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aplicando la ecuación de velocidad, vemos que como el cuerpo cae y tomamos como nuestro sistema de referencia la Tierra, decimos que el cuerpo va en el mismo sentido que la gravedad. ¿Por qué? Porque de lo alto de una torre va a caer el cuerpo y va a ir en el mismo sentido que la gravedad. Entonces aquí velocidad lleva el signo, en este caso positivo, en la ecuación. Y tenemos 78,4 metros por segundo. También hallamos la variación de altura, es decir, velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad tiempo cuadrado. Como vemos en este caso, velocidad inicial es nula debido a que decía se deja caer. Como decía se deja caer, nosotros decimos que la velocidad inicial es 0. Ahora bien, haciendo el cálculo en sus respectivas calculadoras, tenemos 313,6
metros de la altura de la torre. Pasemos a el siguiente tema. Hablemos del cálculo de la fuerza resultante. Cuando hablamos de fuerzas concurrentes, tenemos que hablar de dos tipos de trabajo. Es decir, vamos a decir aquí que las fuerzas concurrentes van con la misma dirección y también tenemos fuerzas concurrentes, en este caso, en cualquier dirección. Vamos a ver primeramente las que llevan la misma dirección. En este caso, lo que nos indica el esquema es que si mi fuerza 1 tiene esta dirección y sentido, y mi fuerza 2 tiene también la misma dirección y sentido, entonces en este caso ambas fuerzas se van a sumar. ¿Por qué? Porque ambas llevan el mismo sentido. Ahora bien, cuando decimos que, por ejemplo, la fuerza 2 lleva, como vemos aquí en este esquema, este sentido, es decir, hacia el eje X positivo, pero la fuerza 1 tiene sentido opuesto, entonces decimos menos fuerza 1 más fuerza 2. Son ambos vectores de fuerza con misma dirección, tienen ambos la misma dirección porque ambos están en horizontal, pero tienen sentidos opuestos. En el caso de fuerzas concurrentes en cualquier dirección, utilizaremos el teorema del coseno. Aquí también tenemos que tener en cuenta que para poder utilizar el teorema se tiene que tener siempre un ángulo entre los vectores. Hagamos un ejemplo. Nos dice, dos fuerzas concurrentes F1 y F2, como vemos aquí en el gráfico, iguales a 4 newton y a 3 newton, actúan en un mismo punto material, o sea, en este puntito podemos decir que actúan, formando un ángulo de 45 grados. Determine la intensidad de la fuerza resultante. Como aquí tenemos dos fuerzas y ya tenemos el ángulo entre las fuerzas, directamente podemos hacer primero el resultado gráfico, es decir, hacemos la proyección tanto de nuestra fuerza 1 nuevamente a continuación de la fuerza 2, llamémosle fuerza 1', también mide 4 newton, y aquí tenemos, por ejemplo, la fuerza 2', que sería la proyección de mi fuerza 2. Como vemos aquí, desde el inicio de ambos vectores, o sea, desde el punto de aplicación de ambos vectores y donde terminan ambos vectores, volvemos a juntarla con un único vector que lo llamaremos fuerza resultante. Esta fuerza resultante responde a lo que sería la ecuación del teorema del coseno. Aplicamos directamente la ecuación y ya tenemos el valor. En la calculadora podemos directamente hacer de una vez todo a partir de aquí. Pero si ustedes lo quieren hacer paso a paso, pueden ir como lo hicimos acá. Primeramente aplicando el cuadrado a cada uno de los términos y haciendo el coseno del ángulo de 45 grados. Luego lo que hicimos aquí fue realizar esta multiplicación para obtener este resultado. Luego se hizo esta suma para obtener este resultado y por último se colocó completito esto dentro de la calculadora y nos resultó 6,478 newton. Es decir, el vector verdecito que vimos que tenía esta dirección directamente iba como el fuerza resultante, tiene en este caso esta intensidad. Pasemos a fuerza resultante de 3 o más fuerzas. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Para ello tenemos que tener en cuenta, en este caso, lo que sería la fuerza 1 en la horizontal, que siempre va a ser fuerza 1 por coseno, y la fuerza 1 en la vertical, que es fuerza 1 por el seno. Hagamos un esquema gráfico. Si yo tengo, por ejemplo, un eje de esta manera, voy a suponer que este va a ser mi eje cartesiano, este es mi X, esta va a ser la Y, y aquí voy a colocar un vector. Este vector va a tener sus proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. La proyección sobre X va a ser aquí, Fx, y la proyección sobre Y va a ser aquí, Fi. En este caso, el ángulo siempre crece, sabemos, desde X positivo hacia arriba, entonces aquí yo voy a tener mi ángulo alfa. Como ven, Fx es el cateto adyacente al ángulo alfa, por eso es que Fx es por coseno. Y la Fi yo la puedo agarrar así como la tengo aquí y llevarla acá. Entonces ahí se convertiría en lo que sería mi cateto opuesto. Por ende aquí yo voy a tener en la F vertical, F1i, voy a tener el seno del ángulo. Ahora, pasemos a resolver un ejemplo más.
Tres fuerzas actúan sobre el cuerpo en A, como se ve en la figura. Determina el módulo de la fuerza resultante. Bueno, vamos a hacer parte por parte. Vemos aquí que si proyectamos esta primera fuerza que tenemos aquí, que es la fuerza 1, como dice aquí, vamos a tener fuerza 1 en X, y acá exactamente voy a tener mi fuerza 1 en Y. La misma cosa voy a tener si proyecto mi fuerza 2. Voy a tener, como ven aquí, esta flechita naranja, mi fuerza 2 en X, y aquí voy a tener mi fuerza 2 en Y, que sería esta flechita celeste. Lo mismo sucede aquí. Voy a proyectar mi fuerza número 3 y voy a obtener de esta manera lo que sería fuerza 3 en X, que va a ser esta que ven aquí, y también voy a tener aquí mi fuerza 3 en Y, que es esta que ya está nombrada aquí. Bueno, como ven en este caso, sobre el eje X, ¿qué sucede? Sobre el eje X tenemos de este lado fuerza 1X, y aquí esto en amarillo es la fuerza 2 en X. También tenemos 2 en X en la misma dirección y sentido, es decir, se suman entre sí. Pero, ¿por qué utilizo el signo menos para la fuerza 3? Porque la fuerza 3 tiene la misma dirección que la fuerza 1 y 2, pero tiene sentido opuesto, se dirige hacia el otro lado. Por ende, se resta. La misma cosa sucede sobre el eje Y, solo que en el eje Y, las tres fuerzas, como vemos aquí, 3Y, 1Y y 2Y, se dirigen todas hacia arriba. Las tres están en la vertical y las tres tienen el mismo sentido. Por ende, las tres se suman. Ahora, nos resta hacer el cálculo individual. Fuerza 1, 2 y 3 sobre la horizontal, que sería fuerza 1 coseno de 40, 2 por coseno de 70 y fuerza 3 por coseno de 35, y cada una con su respectivo resultado. Hacemos lo mismo sobre el eje Y, solamente que ahora con la función senoidal. Pueden ir verificando cada uno de los resultados con sus respectivas calculadoras. Recuerden que dentro de poquito se viene nuestro examen, por ende tenemos que ir practicando. Ahora bien, ya tenemos los resultados y podemos hacer la suma que indicamos al inicio sobre el eje X y la misma cosa sobre el eje Y. Una vez que tengamos estos resultados, tanto como en el eje X como en el eje Y, utilizamos ¿qué cosa? Utilizamos la ecuación de la fuerza resultante. La misma cosa sería que hagamos todo esto de esta manera, así, más 2 por fuerza resultante X por fuerza resultante en Y por coseno del ángulo entre las fuerzas resultantes. Pero, ¿por qué se obvia esta parte? Puesto que tanto la resultante X está en la horizontal, la resultante Y está en la vertical. Entre ellos hay un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por eso es que todo este miembro se obvia directamente en la ecuación y se dice que cuando hay una fuerza resultante, directamente colocamos nada más que el teorema de Pitágoras, como vemos aquí. Entonces voy a volver a borrar todo esto para no confundirles. Entonces de esta manera colocamos los resultados de Rx cuadrado, Ri cuadrado y tenemos la resultante. No olviden que esto deben hacerlo paso por paso. Ahora, no olviden lavarse las manos, no olviden usar tapabocas y por sobre todo ver los programas de Canal 13 los viernes a las 15-20 horas, donde tendrán mayores explicaciones acerca del tema tratado el día de hoy. Nos encontramos en un próximo video.